Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia, comenzamos. Hoy hablaremos de la independencia de México, y ahora sí, el inicio, que esta vez lo titulé como el inicio, el cura loco, como así le llamaban los realistas a Miguel Hidalgo y Costilla. Una etapa que vamos a revisar con mucho detenimiento. Vamos a ver algunos detalles importantes de esta primera campaña de la independencia y que, como todos saben, spoiler alert, pues muere Hidalgo al finalizar esta etapa, ¿no? Pero no te olvides, si te gusta este video, sígueme, te invito a que nos sigas en las redes sociales de Repensar la Historia en Facebook e Instagram. Y déjame tus comentarios en YouTube, mis amigos del podcast. Ya estamos ahí en Spotify pegándole a los 120. Muchas gracias por su apoyo. En la página de Facebook ya casi vamos por los 800 seguidores. También muchas gracias por este apoyo. Pues bien, vamos a comenzar el día de hoy con este episodio número 19 que tiene que ver con lo que acabo de reiterar, pues el inicio de la independencia de México. Para comenzar, vamos a hablar de las 4 etapas que se nos han enseñado de manera didáctica. La primera la conocemos como inicio, sí, no pensaron mucho en cómo llamarle esta etapa más que inicio. Va de 1810 a 1811, comienza con un movimiento nada organizado, como lo vamos a observar. Se caracteriza también porque reunió a las castas, a indígenas y negros y alguno que otro criollo, y también hay que decirlo, a uno que otro español por ahí, ¿no? Que fueron los menos. Debemos señalar que la guerra de independencia fue una guerra civil, ¿sí? No es una guerra entre españoles y criollos. Todos estaban viviendo aquí, por lo tanto, al ser habitantes de la Nueva España, pues podemos llamarlo una guerra civil con todas las letras. Es decir, entre los mismos novohispanos. Bueno, una segunda etapa, lo veremos en otro episodio, se llama organización y va de 1812 a 1815. Ese movimiento tiene obviamente una organización y una estrategia militar. Y ahí vamos a encontrar al gran estratega de la historia de México, que sería José María Morelos y Pavón. Otra etapa, que es la etapa de resistencia, que esta va a correr de 1815 a 1820, en donde hay un bajón en el movimiento, una pérdida de los ideales, un ejército reducido, ausencia de material de guerra, indultos por parte de la corona española. Recuerde que ya han pasado entre 5 y casi 10 años de guerra. Entonces, evidentemente, algunos no iban a poder seguir sufragando los víveres hacia una guerra. La falta de líderes destacados que, sin embargo, vamos a encontrar ahí anécdotas de Vicente Guerrero, Francisco Javier Mina, como algunos personajes de esa etapa. Por último, tendríamos pues la etapa de consumación de 1820 a 1821, la cual se destaca por la unión de estos ejércitos, el insurgente y el realista. Si eres profesor o estudiante, creo que una de las maneras más fácil de recordar, bueno, por lo menos la mía, recordar estas etapas, pues es que la primera y la última solo duran un año. Y las dos interiores, es decir, las que hacen este sándwich, dura entre pues, 4 y 5 años. Quizás puede ser alguna manera de recordarlas. También, pues, no hay que olvidar que el 2021 es el año de la consumación de la independencia, es decir, los 200 años de haber consumado esa independencia que vamos a revisar en los siguientes programas. Bueno, pues vamos a empezar con pues la etapa de inicio y, ¿por qué no? Hay que presentar a los actores principales de esta etapa. Aquí, pues, vamos a platicarles sobre estos grandes personajes que a mi parecer son fantásticos, son enormes, son muy bien recibidos. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de
de los corregidores, que sería José Ortiz de Domínguez y Miguel Domínguez, ¿no? Estos dos son los personajes más importantes. Recuerden que ellos son los que empiezan a conectar a la gente en su casa, es decir, los que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Ellos detectaron ahí en Querétaro, siendo Miguel Domínguez corregidor, que podríamos decir que es algo así como un gobernador de la región, que ahí estaba peleándose con, en funciones con el intendente, pero básicamente es un gobernador. Y que, digamos que por título, por estar casado con Josefa, se le empezó a llamar la corregidora. Los dos eran muy populares en Querétaro, muy, muy populares los dos. Lo calificaban a Miguel como un buen gobernante, un buen servidor público, si lo queremos ver así. Y por ende, pues la corregidora pues va a tener muchos, digamos, mucho conecte con la gente, ¿no? Ahora bien, ¿esto de qué va a servir? Bueno, pues ellos dos en su casa comenzaron a hacer tertulias para mis chicos nuevos, pues una tertulia es pues una junta, ahí formar, platicar sobre los libros, sobre las noticias. Recuerden que no hay redes sociales, entonces una manera como de juntarse o de platicar sobre lo que está sucediendo en el mundo, pues son estas tertulias, una plática, una charla de café, debatir, ponerse de acuerdo qué libro van a leer, discutirlo y demás. Pero bueno, estamos hablando de 1809, en donde pues ya hay consecuencias de lo que pasó en Ciudad de México en 1808 y obviamente en España, allá por el año también 1808, en donde pues hay ciertos levantamientos, apresan al virrey José Iturrigaray, hay un movimiento en España en contra de los franceses, Fernando VII se tiene la percepción de que está encarcelado por Napoleón Bonaparte, José I está siendo rey de España y de, obviamente, los virreinatos, entonces existe todo eso. Evidentemente estas tertulias estaban muy lejos de ser algo literarias, sino, ya pensándolo en mejor sentido, armar un plan para una posible independencia o quitar al gobierno que a ellos no les agradaba, ¿no? Entonces, ellos empezaron a interactuar con la gente y empezaron a traer. Y dentro de los personajes que van a empezar a traer, pues vamos a tener a nuestros amigos, que sería como el personaje principal, Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo Costilla, que dentro de las salvedades que podamos decir del cura, eh, es un estudioso, es también alguien que estaba conectado con la gente, tenía un feeling muy, muy bueno con ellos. También habrá que mencionarlo, no sabemos, no sabemos también así cómo era. Tenemos una descripción de Lucas Alamán que a mis amigos del podcast los invita a venirse a YouTube. Les describo aquí varias imágenes del padre de la independencia, uno de los padres de la independencia, donde vemos a un Hidalgo ya por 1826, una pequeña litografía de Claudio Linati, donde lo vemos con unas chaparreras, una espada, un gorro medio extraño, un poquito regordete. Del otro lado, bueno, del otro lado también te estoy comparando a un Miguel Hidalgo ya de mediados del siglo XIX, en donde Ramírez manda, bueno, pinta este cuadro de Miguel Hidalgo a órdenes de Maximiliano, que es lo que cuenta, ¿no? Que Maximiliano cuando llega a México pues se da cuenta que no hay como tal un retrato digno del padre de la independencia, entonces lo manda a hacer. Y ahí cuenta la anécdota, queda así en anécdota, que quizás empezó a buscar el pintor, es un tipo que se acercara a las descripciones de Hidalgo y queda la anécdota que quizás haya sido el botánico belga de Carlota, ¿no? Y ahí queda esa anécdota. ¿Será? ¿No será? Bueno, ahí quedó plasmada de, oye, es que me pidió el emperador, vente, acércate, te pinto y vámonos, ahí quedó, ¿no? Pero también tenemos una muestra casi fidedigna
que se acerca un poquito a la realidad con la descripción de Lucas Alamán, de una pequeña estatuilla que se encuentra en el Museo Nacional de Historia, también estatuilla de Ramírez, me parece, en donde vamos a ver que no pasa de los 30 centímetros y donde vamos a ver esta nariz aguileña que es característica de la descripción de Alamán. También vamos a ver este hábito entre civil y sacerdote, este gorro como medio de bombín, y que quizás se acerca más o menos a lo que era Miguel Hidalgo. Una de las pruebas importantes, ¿por qué él se acercó a Querétaro? Bueno, también Miguel Hidalgo era disruptivo, sabía hacerse notar, tenía buen conecte con la gente de Querétaro, de Guanajuato, de Morelia. Entonces, sabía muy bien por dónde iban las cosas. Cuando supo de las juntas que estaban proclamando José Ortiz de Domínguez o que se estaban llevando a cabo en su casa, pues fue, ¿no? Siempre ha sido disruptivo. Él tenía muchos problemas con el gobierno a partir de la expulsión de los jesuitas, el problema con sus tierras, es decir, tenía con qué para poderse estar enemistado con el gobierno español. Bueno, ¿quiénes más estamos revisando dentro de estos personajes? Bueno, tendríamos a Juan Aldama y Ignacio Allende. Estos son los militares que nos van a acompañar en el movimiento. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Tenemos, o para que vean la importancia de estos personajes, no nada más son porque los escogimos hacia el azar. La importancia fundamental de estos personajes es, primero, tenemos el corregidor y a Josefa, que van a funcionar como mensajeros, van a tener la prioridad de ver las noticias que llegan primero al gobierno. ¿Sí? Es la comunicación. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues, lo que llamarían comúnmente la tapadera. ¿Sí? ¿Quién va a sospechar que están en el mismo gobierno fraguando contra el gobierno? Bueno. Segundo, obviamente, los conectes que tienen con la demás gente, con la población. Y aquí llega Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo, al ser cura, recuerden que los curas durante Nueva España y mucha parte del siglo XIX van a ser promotores o van a ser los ideólogos, van a ser las figuras de autoridad hacia el pueblo. Entonces, evidentemente, Miguel Hidalgo era la persona que tenía la tarea de acarrear a la gente, de llamarla, ¿sí? Por otro lado, dentro del plan que se tenía, pues Juan Aldama e Ignacio Allende, pues iban a traer armas, estrategia, organización ante un levantamiento. Bueno, entonces, tenemos estos personajes, ya tenemos a nuestros actores principales de dicha obra. Y bien, no me quiero detener mucho en la descripción de cada uno porque si no, haríamos este episodio muy largo y no es la idea. Acontecimientos importantes en los cuales hay que recordar, hay que repensar, hay que revivir y hay que resignificar. Normalmente, y esto es un dato, normalmente cuando hacen preguntas de exámenes de admisión, siempre nos dicen, bueno, ¿cuál fue el primer acontecimiento de la independencia de México? Y siempre nos vamos con la finta, que es el grito. Y no, señores, el primer acontecimiento importante es la conspiración. Porque antes de hacer un levantamiento, había una junta, un lugar donde se juntaban a pensar y a debatir cómo se iban a hacer las cosas. Bueno, en esta conspiración de Querétaro, conocida así, intervienen todas las personas que mencionamos. Debido a que los acontecimientos en España, había un temor del gobernante francés viniera a Nueva España, siempre existe ese temor. Si bien había una idea de que quizás el rey, ya sea Habsburgo o Borbón, llegara a América, imagínense ahora un francés que viniera acá, era impensable y daba mucho miedo. Hablaban sobre que el poder político en manos de los criollos fuera ya una realidad, pero fueron descubiertos como ustedes saben, ¿no? Los chismes llegaron también. Habrá que decirlo, confiaron mucho en la gente, entonces evidentemente llegó a oídos de varias personas, le informaron a la Inquisición, le informaron al gobierno del virrey y inmediatamente comenzaron pues a perseguirlos.
se adelantó esta noticia. ¿Cuándo tenían ellos planeado? Bueno, tenían planeado levantar el movimiento allá por octubre, ¿no? Ya después de la última cosecha, para que obviamente no impidiera que la población se animara. Ya habiendo cosechado, vámonos al movimiento, ¿no? Lo que nos dé, para también tener cierto resguardo de víveres. Sin embargo, pues como ustedes saben, se adelantó el movimiento, ¿no? Y que pasó de octubre a lo que ahora conocemos como el mes de septiembre, ¿sí? Entonces, en septiembre de 1810 se descubre esta conspiración y pues van de inmediato a avisar, ¿no? Y aquí queda como la anécdota, la bonita anécdota que si van a Querétaro, ahí los actores de esta compañía de leyendas pueden contárselas de manera estupenda. Aquí te hago un pequeño relato de esta leyenda o esta anécdota que se oye y que nos envuelve en este sentimiento patriota, ¿no? Al llegar el 14 de septiembre se hizo la denuncia contra la corregidora y aprendieron a los hermanos González. Esto además, pues que Miguel Domínguez tenía la tarea, pues, de qué onda, qué había pasado. Ya también lo encarcelan a su esposa, perdón, corrijo, no encarcelan a la esposa. Llega la noticia, Miguel Domínguez dice, a ver, ¿quién está usurpando? ¿Quién está haciendo esas juntas? Voy a averiguar. Pero como sabía que Josefa no se podía quedar quieta, era una mujer intrépida, era una mujer que siempre alzaba la voz, que nunca podía estar quieta, no sé, quizá Miguel dijo, quiero proteger a mi esposa, no quiero que le hagan daño porque sé el daño que pueden ejercer las fuerzas del virrey y la encierra en su casa. Ya después vamos a saber que después entra a la casa y la encarcela, ¿no? De hecho, pues esto no sirvió de nada, pero queda la anécdota. Cuenta la leyenda, a las 2 de la mañana del 16 de septiembre todos estaban reducidos en su prisión, incluidos ella y su marido. Pero aquí pues se divide la historia. Algunos dicen que la encerró Miguel, otros que en la cárcel. El chiste es que si nos vamos con que Miguel la encerró, pues se supone que Josefa, al estar encerrada y desesperada, pues golpea con su zapato el piso para llamar la atención de alguno de sus servidores y pues ahí sale su servidor y le dice, hey, necesitamos alertar a todos, vete a Guanajuato, pero en friega porque hay que avisarle a Hidalgo que hay que adelantar el movimiento, que hemos sido descubiertos. Ya no hay marcha atrás. Vamos en pro de la guerra. Actualmente, si no mal recuerdo, se hacen alrededor de 1 hora y media de Querétaro a Dolores, Guanajuato. Se hizo un montón ahí de horas a caballo, en medio de la noche. Llega el servidor de Josefa con pues, nuestro cura Miguel Hidalgo y pues vamos a tener ahí esa bonita escena en donde se supone que Miguel Hidalgo en esta figura serena, tranquila, apacible de un señor ya con una bastante edad, les dice, a ver hijo, vamos a sentarnos y a tomar chocolate, ¿no? En Dolores, Guanajuato, el párroco Miguel Hidalgo, una vez que dice que ya se tiene que adelantar el movimiento, ¿qué hace? Bueno, decide ya levantar este movimiento ahí en Dolores. El 16 de septiembre repican las campanas en la madrugada, a eso de las 5 de la mañana, y que manda con arengas al pueblo. El pueblo de Dolores sabía que cuando había un repique de campanas, y eso se repite en varios pueblitos, cuando hay repique de campanas en algún pueblito, es porque algo está pasando. Entonces, la gente salió, se acercó y pues ya sabía el plan de Hidalgo, ¿no? Hidalgo siempre en los sermones, en las homilías, mencionaba que si en algún momento él les iba a hacer llamar a su pueblo para alzarse en contra del gobierno. Y aquí quedan muchas historias alrededor del grito. ¿Qué gritó? ¿Cómo lo hizo? ¿Sí gritó lo que gritó?
¿Qué se le fue añadiendo? No sabemos con certeza, ¿no? Hace unos días leía a Alfredo Ávila, al gran doctor Alfredo Ávila, que decía, a ver, ya quítense esa idea de que gritó viva Fernando VII. Realmente no sabemos si gritó eso realmente, ¿no? Recuerden, y esto queda como dato, la historia de la independencia se comienza a escribir 10 años después de que esta finalizó, es decir, para 1830 van a empezar a escribir, a ver qué pasó allá por Dolores. Y recurrir a fuentes era insospechado. Entonces, queda quizás como algo romántico el que haya estos vivas que gritó, el viva, el muera el mal gobierno, viva, y ya le empezamos a agregar un montón de cosas, ¿no? El punto es que arengó a la gente, y la gente está enardecida, dispuesta a ir con todos, ¿no? Gritó, hay que arrestar cachupines, tal vez, tampoco lo puedo asegurar, ¿no? Pero eso queda como en el imaginario. No quiero ser como que tira todos los ídolos patrios, pero no es tirarlos, es resignificarlos y repensarlos. Hay que tomar en cuenta que Hidalgo era una persona, ¿no? Entonces, posiblemente en el ardor de qué gritar, pues, todo lo que fuera para convocar a la gente, ¿no? Entonces convocó a todas las castas e indígenas que estaban en contra del gobierno. Y aquí, ¿qué gobierno? Bueno, algunos mencionan que haya sido el gobierno francés, otros que el mismo nuevo hispano. Chistes que fue contra el gobierno. Levantan esto y después se van a Totonilco, donde toma el estandarte, y pues ahí toman como bandera el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y se vuelve un simbolismo puta importantísimo, tanto para criollos como para las castas. A algunos no les gusta, pero a mí sí, en lo particular, me gusta mucho esta escena rescatada por la serie de Gritos de Muerte y Libertad, que sí es algo telenovelesco, sí está hecha por Televisa, sí es muy patriótica, pero da ese sentimiento bonito de que se pueden hacer cosas importantes en series televisivas, y el mensaje es ese, darle a la gente o recordarle a la gente pues la historia, ¿no? Es una actuación estupenda. Yo creo que destacaría esa y pues el juicio de Hidalgo, que después lo comentaremos. Bueno, entonces, reúne a la gente allí en Guanajuato y van hacia la capital de lo que era la provincia de Guanajuato. Ahí pues sucede el acontecimiento, híjole, si nos vamos del lado de los realistas o del lado español, es el acontecimiento más terrible, dañino, cruento de esta etapa de independencia. Pero si nos vamos del lado de los realistas y del lado patriotero, trasnochero, bueno, pues vamos a decir que es la entrada triunfante del ejército insurgente. Que al igual que como se los comenté, esta serie creo que despierta eso, ver la atrocidad del levantamiento. Quizás en la figura del Pípila, como que nos desviamos a ver qué es lo que sucedió en la Alhóndiga. Nos vamos con el hecho histórico del llamado el Pípila, pero dejamos de lado que adentro ya de la Alhóndiga, que quien no sepa, la Alhóndiga, rápido, es una estructura, un edificio grandote donde se guardaban granos. En momentos de sequía, que abundaban mucho en Guanajuato, la gente iba ahí a consumir sus granos, a guardar los granos y podía subsistir en alguna sequía. Es una bodega, a fin de cuentas, ¿no? Bueno, entonces la gente al escuchar que Hidalgo viene con toda esta marabunta de gente, se refugia en la Alhóndiga y sopas, llega esta horda, esta población que dirigía Miguel Hidalgo. Y aquí yo tengo una teoría, Miguel Hidalgo no iba al frente de esta horda. Miguel Hidalgo iba atrás, lo cual hace que esté descontrolado todo el movimiento, ¿sí? También otra teoría que tengo es que pues esta horda tenía hambre, ¿no? Son criollos, son personas que son criollos, son castas, son personas que han sido golpeadas con un resentimiento social que ha nacido durante 300 años.
El problema del resentimiento social es que si no lo superamos, podemos llegar a cosas terribles. ¿Ah? Y así menciona en este podcast, te lo digo Juan, para que lo escuches Pedro. El resentimiento social es horrible, pero el estar inflando ese resentimiento pues nos lleva a acontecimientos como este tipo. Entonces entró esta horda a Guanajuato y bueno, pues ahí se hizo de todo, ¿no? Los atacaron sin misericordia a los castas, el ejército de Hidalgo, a los miembros de los españoles que estaban guardados en la Lóndiga, una masacre y una preocupación al gobierno virreinal que ya empezó a ver, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese cura? Y ahí le empezaron a llamar el cura loco, ¿no? Este va a ser el acontecimiento que ya le va a dar reflectores a Miguel Hidalgo. Una vez pasado ese trago amargo, que déjenme mencionar rápidamente, tampoco sabemos si existió el pípila o no. Queda una bonita figura. Si hubiera sido varios pípilas, 1, 2, 3, 5, no sabemos, pero queda como leyenda bonita el que un hombre haya cargado una lápida, haya pasado todas las carabinas, bombas y demás para prender la puerta y que todos los insurgentes se entraron como santos peregrinos. Es muy bonita la leyenda. ¿Cierta? No lo sabemos, no hay una certeza que nos diga que sí existió el pípila, pero es bonita la anécdota, ¿no? Bueno, ¿qué más? Una batalla importante que va a tener el ejército o el grupo de Hidalgo va a ser la batalla del Monte de las Cruces. Fue la batalla en donde ganó el ejército insurgente contra ya el ejército realista. ¿Sí? En esta batalla, allá por 1811, en este bonito dibujo que estoy presentando a mis amigos de YouTube, te lo comento rápido a mi oyente de podcast, pues tenemos a Miguel Hidalgo en un caballo blanco como Napoleón y que estamos viendo cómo esta batalla entre estos dos, un ejército bien acomodado y el otro a atacar por atacar, que para Félix María Calleja va a ser un hueso duro de roer hasta que les vaya a dar el modo. Esta batalla, les voy a mostrar algunos detalles de esta pintura. Vamos a ver ahí a Hidalgo, que se los voy señalando, al estandarte ahí representativo de la Virgen de Guadalupe, los realistas, las castas indígenas ahí representadas en la pintura. Vemos mucho polvo, mucho movimiento, un ataque entre todos. Y bueno, ganando esta batalla y teniendo obviamente ya quizás que sí se podía ganar, bueno, pues esto le dio ánimo a Allende para tener la idea de tomar Ciudad de México. Monte de las Cruces está ahí por la Marquesa, está a unas horas ya de Ciudad de México, está a las entradas prácticamente. Pero Hidalgo, aún no sabemos, son como de esos misterios que hay en la historia nacional. No sabemos por qué se echó para atrás. No quiso ir a Ciudad de México. Algunos mencionan que tenía familiares allá, otros que no quería ver destrozada la ciudad, otros tantos que como que repensó que esto ya podía estar escalando a cosas mucho más horrendas y que la Ciudad de México no podría tener ahí ese detalle. Esto obviamente pues, va a poner a discutir a Hidalgo y Allende por estas ideas contrarias que va a tener el bando insurgente. Y ya saben ustedes, divide y vencerás. Estas ideas empezaron a hacer una división muy concreta entre Hidalgo y Allende y se van separando los ejércitos en una discusión irremediable porque ya estaban a punto de tomar Ciudad de México. ¿Qué hubiera pasado? No lo sabemos. No tenemos idea de esta separación que hubiera pasado. Caeríamos en el... Y si hubiera, nos vamos a ir a discusiones ahí muy bizantinas sobre los hubiera. Bien, ¿qué más? No quiero hacer tan largo este episodio. Tenemos también como dato interesante, pues la abolición de la esclavitud por parte de Miguel Hidalgo, que en este bonito recuerdo
dice que siendo contra los humanos de la naturaleza el vender, perdón, que siendo contra los clamores de la naturaleza el vender humanos, quedan abolidas las leyes de la esclavitud, ¿no? Y ahí ya se ganó a los esclavos negros y a las castas. O sea, la esclavitud ya estaba prohibida por decreto de Miguel Hidalgo. ¿Esto le funcionó? Sí, le funcionó pues, para que mencionar que fue la primera región de la América continental en abolir la esclavitud. Así, no estaba diciendo otra cosa Miguel Hidalgo. Las cosas grandes. ¿Qué más? Bueno, pues resulta ser, aquí una historia bastante de Agente 007, como Hidalgo y Allende se habían separado, Calleja dijo, ¿saben qué? Estos son muy ingenuos. Desenvió un espía llamado Ignacio Elizondo que se va a encargar de enviar cartas a Allende y a Hidalgo, mencionando que uno era cada quien, haciéndoles pensar que se estaban carteando uno con el otro, y se va a empezar a infiltrar ahí en el ejército de Hidalgo. Con estas cartas sabía muy bien hacia dónde iban. Y el plan, o los orilló el plan, a que fueran a cargar armas a Estados Unidos. Ahí tenían que ir hacia el norte. Ignacio Elizondo, sabiendo esto, pues dicen, ¿saben qué? Vamos a agarrarlos en Acatita de Baján. En Acatita de Baján, con este movimiento, ya sabían hacia dónde iban. Y hay una bonita pintura que nos marca este hecho. Acatita de Baján, ahí se encuentra en Chihuahua, me parece. Sí, Chihuahua. Y que, perdón, en Coahuila, corrijo, ahí disculpen, en Coahuila. Y fueron traídos por engaños a Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Juan Aldama, y en esta emboscada pues, fueron aprendidos por las fuerzas realistas, condenados y fusilados. La bonita pintura que les platico está aquí en YouTube, ahí está. Vemos ahí en un carruaje a Allende, a Hidalgo, y siendo amonestados por Ignacio Elizondo. Quizás ahí la figura sorprendida de Hidalgo y de Allende que habían sido pues, emboscados, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar después? Bien, pues después va a venir el fusilamiento de Hidalgo, de Allende y de Aldama, no sin antes, obviamente, hacerle el juicio a Hidalgo, en donde primero lo excomulgan. Ahí recordarán que nuestro presidente pidió que el Vaticano perdonara. Bueno, no voy a entrar en detalles. Fueron momentos, fueron decisiones de aquella época, los cuales no tenemos nada que ver aquí, nuestro presente. Finalmente excomulgaron a Miguel Hidalgo y pues en un argot patriotero, pues vemos el fusilamiento de Hidalgo, ¿no? Que según los soldados, dentro de sus últimas cosas que hizo fue darle dulces a los soldados, que no se preocuparan, que todo iba a estar bien. Los soldados muy temerosos de fusilar a un cura. Acuérdense que quizás tengan miedo de que se vayan a ir al infierno porque están asesinando a un cura. A pesar de que son soldados, también son cristianos. Entonces, tenían temor sobre eso. El cura les regala algunas golosinas, que serían como frutos en almíbar, o secas, con dulcecito ahí. Temerosos, iban a fusilarlo de espaldas, y Hidalgo dijo, no, de frente. Sé muy bien por qué me están fusilando. Okay. Y lo fusilan de frente. Los soldados, según esto dicen, pues estaban muy temerosos, no le atinaron al pecho. Tuvo varias cargas de disparos porque no moría, no le daban, y finalmente pues muere. Así fusilan también a Allende y Aldama, y por orden de Calleja, pide las cabezas y los restos de Miguel Hidalgo que sean expuestos en la Lóndiga de Granaditas. Ahí en las esquinas es una imagen que ayuda a la ilustración. No está ya esta jaula. Las jaulas me parece que están dentro de la Lóndiga, pero bueno, qué escena tan horrenda ver ahí la cabeza de Hidalgo, de personas ahí colgadas, pero bueno, es la idea de marcar, hey, esto les va a pasar si se levantan en contra del gobierno virreinal. Sin embargo,
Sin embargo, Hidalgo ya había prendido la mecha en otro insurgente. Antes de que fuera arrestado y que cuando estaba en el tope de popularidad, conoció a José María Morelos y Pavón y le ordenó que fuera a tomar Acapulco, que armara un ejército. Y de ahí Morelos hizo lo consecuente. Pues digamos que la pólvora o la estafeta ya la había pasado antes Hidalgo. ¿Sí? Los restos sí estaban puestos por la gente ahí. Obviamente una escena medio macabra, pero que para la época era lo menos que se podía ver. Espero que te haya gustado esta sección y que nos haga repensar las cosas sobre Hidalgo. Fraseroterapia, un receso para la conciencia, pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Judith Butler, que nos regala esto. Judith Butler es una filósofa norteamericana que ha dedicado su vida al estudio del feminismo. Entre sus principales aportaciones al campo de estudios de género y de las mujeres, dice, ejercer la violencia contra el otro es como ejercerla ante uno mismo. Al hacerlo, tomamos la posición del opresor y repetimos actitudes que queremos erradicar. La violencia con la violencia no sirve de nada en estos momentos. Creo que Judith Butler, aprovechando esta idea del feminismo, con esta gran exponente del feminismo, recordar que hay que denunciar cualquier abuso en contra de las mujeres, siempre. Si está en tus manos, hazlo. Es por el bien de todos. Si atacamos con violencia, no salimos de ese círculo vicioso como lo está mencionando Judith Butler. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Bien, ya está aquí nuestro episodio, mi comunidad de repensadores. Espero les haya gustado. No olvides compartir y comentarnos qué es lo que más te gustó del programa. ¿Qué opinas de esta etapa de inicio de independencia, de sus actores, de Miguel Hidalgo, José Ortiz y demás? ¿Qué piensas de las batallas, de las decisiones? Déjame leerte en los comentarios de YouTube o bien envíame un correo a repensarlahistoria87@gmail.com o bien en nuestras redes sociales de Repensar la Historia en Facebook e Instagram. Te dejaré la fraseroterapia en mis redes. Compártela para llevar este buen pensamiento a los demás. Y por último, recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.